Muchas gracias. Dios les bendiga. Es siempre un gran placer poder estar en este lugar y verlos a todos ustedes acá, deseosos de escuchar y compartiendo juntos la palabra de Dios. Vamos para el tema que nos ocupa esta noche, que es el tema de cuando la familia tiembla. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Nos podemos poner de pie para la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Ahora mire, yo voy a comenzar la lectura en el versículo 21 y en el pasaje que leemos se van a mezclar dos historias. Yo voy a leer una sola de las historias, la historia de Jairo y de su hija. Y voy a dejar la otra historia para otro momento, por eso vamos a cortar en algún momento la lectura para seguir más abajo. Entonces dice el versículo 21 del capítulo 5, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla del mar de Galilea, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Y vamos al versículo 35, donde se continúa la historia. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración al Señor. Señor, bendícenos para que en la meditación de tu palabra tú puedas hablar poderosamente a nuestra vida y podamos no solamente entender, sino tomar decisiones de fe frente a las demandas tuyas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento. Ustedes saben que la palabra hogar que nosotros usamos habitualmente deriva directamente de la palabra fuego. Fuego, hogar, fogata, hogar, deriva de la palabra fuego. ¿Y por qué nosotros llamamos al hogar hogar? Porque los griegos y los latinos rendían culto al fuego. Y en cada casa había un brasero encendido colocado en el centro de la casa, y por necesidades físicas, porque necesitaban calor o porque necesitaban luz, la familia se reunía alrededor de este brasero. Lo que quiere decir que lo que comenzó como el culto al fuego, terminó dándole nombre a lo que es la familia. El hogar es entonces sinónimo de unión familiar, de tranquilidad, de protección, de amor, porque todos queremos que la familia sea un centro de paz y de equilibrio. Sí, creo que este es un deseo común. Todos queremos eso.
No quiere decir que todos lo logren, pero el deseo íntimo de cualquiera que forma un hogar no es constituir a su hogar en un campo de batalla. Muchas veces se transforma el hogar en un campo de batalla, pero el deseo íntimo no es transformar el hogar en un campo de batalla, sino por el contrario, que el hogar sea un lugar de satisfacción, un lugar de descanso, un lugar de paz. Ahora, no siempre sucede así. Aparecen imprevistos que hacen temblar a la familia y que la alteran profundamente. Yo quisiera hablar esta noche de esas alteraciones que recibe muchas veces la familia, de los problemas de afuera que nos golpean inesperadamente. No voy a hablar de los problemas que nosotros producimos. Hay problemas en los matrimonios que lo produce el mismo matrimonio. Hay problemas en el hogar que lo produce la misma familia. Estoy hablando de las cosas que muchas veces llegan inesperadamente y hacen temblar al hogar. Y por eso me voy a detener en este hecho que narra aquí la Escritura de Jairo, porque creo que es ideal para hablar de cómo un imprevisto puede tocar a cualquier familia, puede tocar a cualquier hogar, puede ser su hogar, puede ser mi hogar en cualquier momento, y de un momento para otro nos encontramos en medio de una crisis que nosotros no produjimos, pero que es lo que tenemos contra lo que tenemos que batallar en ese momento. Y fue justamente lo que le pasó a Jairo. La ciudad donde vivía Jairo, la ciudad de Capernaum, y Capernaum está al norte de Galilea y es una ciudad fronteriza. Como todas las ciudades fronterizas, tiene sus controles, tiene su aduana y tiene su gran movimiento económico y su gran movimiento religioso también. Esa ciudad era tan importante que fue elegida por Jesús como residencia. Y se dice que abandonó Nazaret y se instaló allí. Ahora, ¿por qué Jesús se instaló en Capernaum? Porque era mucho más fácil desde Capernaum dirigirse a cualquier otro punto de su tierra, porque un centro como este tenía caminos a todas partes. Y además porque era una ciudad populosa donde se cruzaban todas las culturas. Quiere decir que Jesús se ubicó en el nudo neurálgico del norte de Israel. Jairo era el principal de la sinagoga en Capernaum. El principal de la sinagoga era el lugar más destacado religioso que podía haber en cualquier ciudad hebrea fuera de la ciudad de Jerusalén donde estaba el templo. Y ser el principal de la sinagoga era presidir el lugar de defensa de la religión y la cultura. Para fundar una sinagoga se necesitaban 10 hombres honestos, reconocidos, que se reunieran, y de esos 10 hombres se elegía a uno al que la comunidad tenía que votar como principal de la sinagoga. Y a él se le daba la dirección de todo el culto. Él tenía la obligación de leer y explicar la ley, tenía que conocer las escrituras hebreas, tenía que le controlaban que tuviera claridad y concisión en la palabra. Es decir, si tenía alguna dificultad al hablar, no podía ser principal en la sinagoga. Y tenía que dirigir todos los servicios de la sinagoga. Pero lo más importante eran las demandas que se le hacían en lo moral. El hombre que tenía que ser elegido, que iba a ser elegido como principal de la sinagoga, era analizado profundamente por toda la comunidad. Se ejercía algo así como un juicio comunitario sobre él. Se analizaba la moral, se analizaba la forma en que vestía, si era demasiado ostentoso o si era modesto. Se analizaba su familia, cómo se llevaba con su esposa, cuál era la relación que tenían con sus hijos, si era austero en la forma de comer, si era limpio. Es decir, se le hacía un examen exhaustivo hasta entender que este hombre estaba capacitado para eso. Y una vez que estaba capacitado, él se colocaba en el puesto central para que manejara a la sinagoga. Resumiendo, el principal de la sinagoga era un hombre de fe, de profunda fe, que tenía que tener una familia ordenada,
que tenía que tener una conducta irreprochable y era un hombre que tenía que tener un prestigio que resistiera a toda prueba. Jairo había llegado a ser principal de la sinagoga. Esto nos dice que tenía una familia organizada, tenía una sola hija, una hija única. Seguramente no habían podido tener hijos con posterioridad, pero tenía una familia organizada. Su vida transcurría plácidamente porque ocupaba el lugar más importante religioso de la ciudad. La hija llegaba a los 12 años. Para los 12 años para los judíos era la mayoría de edad. Ya podían los padres arreglar la futura boda de su hija. Se la consideraba ya a los 12 años mujer, ya dejaba de ser una niña. Y Jairo tenía un hogar y todos reconocían esa bendición de Jairo. Hasta que en un momento algo golpea la puerta. Ni tu familia, ni mi familia está exenta de que en algún momento algo golpee la puerta. Y cuando ese algo golpea la puerta, la familia entra en desequilibrio, entra en perturbación, en angustia. En este caso lo que golpeó la puerta fue una grave enfermedad de su hija, que lo llevó a iniciar la búsqueda que todos hacemos. Cuando tenemos un caso grave, recurrimos, como hombre de fe Jairo, al ruego a Dios, a pedirle a Dios, porque era un hombre de fe, porque estaba establecido que debían orar en la sinagoga y Dios lo escuchaba, y consultaba a los médicos, para que los médicos dijeran también la palabra de la ciencia. Es decir, que Jairo, como hombre de fe, llevó el problema delante de Dios y llevó el problema a los médicos también. Pero resulta que el asunto no tenía solución. Y Jairo ve que su familia se desequilibra y está buscando una solución para este problema y no la encuentra ni en la ciencia ni la fe. Y entonces comienza su vida a tambalear. Yo sé que en el Perú hay gente, por lo menos gente mayor, que me ha preguntado mucho por el tango. Y que hay muchos que escuchan tango. Uno de los grandes cultores del tango era Enrique Santos Discépolo, el que escribió Cambalache. Enrique Santos Discépolo. Él tiene la filosofía existencialista metida dentro de todos sus tangos. Si usted los analiza, no son canciones superficiales. Nace, es notable, antes que Sartre publicara El ser y la nada, que es la base del existencialismo ateo, él ya había escrito en sus tangos todas las características del existencialista. Y tiene un tango que se llama Tormenta. Y en ese dice en ese tango, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror porque necesito luz para seguir. Yo siento que mi fe se tambalea. Está diciendo, estoy viviendo un problema tan grande y hay una tormenta tan grande en la vida que yo siento que mi fe está tambaleando frente a esto. Y yo creo que esto refleja lo que pasaba en el corazón de Jairo, que entró en una tormenta tan grande y sintió que los ritos de la sinagoga no le servían para solucionar su problema. Y sintió que los médicos y la ciencia de su tiempo no le servía para solucionar su problema. Y entonces habrá sentido que la fe comienza a tambalear. Algo le está faltando a su fe en ese momento. Algo le está faltando. Por supuesto que ninguno quiere recibir estos golpes en la vida, pero a veces son necesarios porque nos sacuden profundamente. Jairo era un hombre religioso que cumplía con todos los ritos y conocía a todos los doctores, pero descubre en un momento que toda la religiosidad de cualquier tipo, toda la religiosidad no sirve frente a los problemas grandes que aquejan a la vida. Y la fe comienza cuando todo lo humano se siente impotente.
y cuando estamos frente a cosas que no podemos ni prever ni manejar. El rey David escribe en uno de los salmos algo que a veces no tenemos en cuenta en este tiempo. Él dice, más de una vez he escuchado esto que Dios ha dicho, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Que el poder no está en la ceremonia, que el poder no está en la religión, que el poder no está en los ritos, que el poder no está en los pastores, que el poder no está en los ministros religiosos, el poder está en Dios. Y lo que tenemos que buscar es a Dios, porque el que tiene el poder es Dios. Cuidado con esto, porque hoy hay corrientes de gente que va buscando el poder en cualquier lado. Busca el poder en pastores, busca el poder en ministros religiosos, busca el poder en piedras. Escuche bien lo que dice la Biblia, el poder está en Dios nada más. De Dios es el poder. Por lo tanto, el único que puede auxiliar en ese momento a Jairo es Dios, y él tiene que afirmarse en ese Dios. El problema es que él está afirmado en la religión, pero no está afirmado poderosamente en Dios. Y ahora él ha entrado en crisis, porque algo ha golpeado su vida. Ha golpeado su vida. Hace 2 años atrás, el 1 de mayo de hace 2 años atrás, nos íbamos a dormir con mi esposa en paz esa noche, tranquilos. Era la 1 de la mañana más o menos y estábamos en la cama y siento, cosa insólita, que golpean la puerta de mi dormitorio. Me levanto, abro y me encuentro a mi hijo, el veterinario, vestido. Y me dice, me acaba de llamar mi hermano, Ezequiel. Porque Verónica, la esposa, que estaba encinta, estaba en el 6º mes, tiene problemas y quiere que vaya a medirle la presión. Y yo dije, espera un minuto. Me vestí y digo, vamos juntos. Ahora, mi hijo es veterinario. Y llega con el tensiómetro y toma la presión. Y yo veo que se pone serio y dice, hay que ir urgente a la clínica e internarla. Ahora, él es muy reservado. Él no dice qué es lo que pasa. Él dice qué es lo que hay que hacer, pero no dijo qué era lo que pasaba. Me mira a mí y me dice, no se puede esperar, hay que ir ya. Cargamos a mi nuera, a mi otro hijo, subimos todos al carro, nos vamos a la clínica. En la clínica entra, dice sí, dice tiene la presión muy alta, etcétera. Bueno, vamos a controlarla, la ponemos bajo control. Cuando llega pregunta, ¿quién la manda aquí? Y no le puedo decir el veterinario. Dice, no, y me midieron la presión, punto. Y la interna. Al otro día estaba ya normalizado. Y ya le estaban dando el alta a las 4 de la tarde, cuando entra una doctora. Y dice, ¿qué van a hacer? Dice, vamos a dar el alta. Y dice, espere, vamos a hacer un análisis más. Estaba todo preparado para volver a la casa. Y la doctora hace el análisis y dice, no se va. Hay que producir el parto ya mismo, porque hay peligro de muerte. Mi hijo me llama urgente y llego allí, está la doctora y mi hijo le dice, son las 9 de la noche, ¿por qué no esperamos a mañana? Dice, mañana están los 2 muertos. Pero el bebé tenía 6 meses y algo. Ahora, allí estaba la doctora que había formado todo su equipo y estábamos esperando un quirófano que se vaciara. La doctora que decía, es el síndrome de HELLP y hay un peligro de muerte en los 2. Hay que entrar pronto al quirófano y después hay que ver qué es lo que pasa, pero no puedo asegurar nada. Pero los quirófanos estaban ocupados y había que esperar más o menos 1 hora. Y yo estaba allí al lado y veía que la doctora se ponía cada vez más nerviosa, que se frotaba las manos, que se movía de un lado para otro.
Y me acerco y le digo, ¿qué le pasa, doctora? Sé que es grave esto. Le digo, mire, doctora, yo le voy a pedir una sola cosa. Usted quédese tranquilo y haga lo que tiene que hacer. Detrás de esto está Dios. Y el que va a decidir no es usted ni yo, es Él. Y nosotros estamos dispuestos a recibir lo que venga, porque sabemos que Dios está en el control. Lo único que le pido es serenidad. Al poco tiempo entran al quirófano y escuchamos llorar al nieto. Y yo muy contento, no podíamos estar todos, estaba mi hijo y mi esposa esperando en la casa, llamo al veterinario. Y le digo, tienes que ponerte contento, eres tío ya. Y me dice él muy seriamente por el teléfono, en vez de, yo digo, ahora va a saltar de alegría. Dice, ¿cómo lloró el bebé? Como todos los bebés. No, lloró fuerte, gritó, fue débil, ¿cómo lloró? ¿Pero por qué? No, por nada, quiero saber eso. Empezaron 45 días de lucha. 45 días de lucha. El bebé pesaba 1,2 kilos, cosita así. Fueron 45 días de lucha, donde muchas veces parecía que la lucha se iba a perder. Había golpeado la adversidad y estaba siendo probada nuestra fe. No en la ciencia, no en los médicos, sino nuestra fe en Dios. Porque de Dios es el poder. De Dios es el poder. Y cuando yo lo veo hoy a Simón con 2 años revolucionar la casa, pienso en esos 45 días en que estaba allí. No sabíamos si se quedaba o se iba. Un día me encuentro con mi hijo, estábamos solos, mi hijo duro, y de pronto me dice, papá, ¿sabes qué me pasa? Yo no me quiero encariñar. No quiero encariñar. ¿Por qué? Porque sabíamos que Dios podía decidir cualquier cosa. Yo sentí por dentro que me desgarraba en ese momento. Pero le dije, mira, hijo, tenemos que tener fe en Dios. Y finalmente salimos adelante. Pero podía ser que no saliéramos adelante. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? De Dios es el poder. De Dios es el poder. Y saben, nosotros sentimos que esa prueba que fue tremenda para toda la familia, estaba probándonos que nuestra fe tiene que estar puesta en el Dios vivo y verdadero y no en ninguna otra cosa. Y que muchas veces hay que tomar decisiones heroicas en la vida, porque cuando la familia tiembla, se necesita de esa confianza y de esa fe y de esa decisión que nos eche en las manos de Dios. Yo me imagino a Jairo tomándose la cabeza frente a su única hija que se está muriendo, viendo a los médicos que dicen no y sintiendo que todos los ritos que él ha hecho no surten efecto. Y de repente se le ilumina. Hay un tal Jesús que vive por acá cerca, que dicen que tiene poder. Un Jesús que curó al hijo de un noble, un Jesús que sacó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, un Jesús que levantó a un paralítico, que lo pusieron frente a él 4 amigos y lo levantó. Pero resulta que este Jesús tiene problemas, lo han echado de la sinagoga, Él ofendió al fariseísmo y yo soy el príncipe de la sinagoga y resulta que lo hemos echado de la sinagoga. Y si yo me acerco a él, inmediatamente se va a poner en tela de juicio mi posición de principal de la sinagoga. Porque este Jesús ha sanado en el día sábado y nadie en la sinagoga tolera que alguien sane en sábado.
es un maestro itinerante que anda por las colinas, pero si entrara en la sinagoga no lo dejarían hablar y tampoco le acercarían la ley para leer. Lo han echado fuera y yo soy el principal de la sinagoga. Y cuando tuvimos que votar, yo voté para que a este Jesús lo dejáramos fuera por curar en sábado, porque no cumplió con el rito, no cumplió con el rito. Pero a veces hay que pasar por encima de los prejuicios, ¿vio? Todos tenemos prejuicios, todos tenemos prejuicios. Y los prejuicios nos llevan a ponernos siempre en guardia, estamos en guardia. ¿Por qué no pasamos por encima de los prejuicios? Porque los prejuicios son como barreras tremendas que se levantan dentro nuestro. Y esas barreras nos detienen. Y hay vidas que se detienen por los prejuicios. Y él tuvo que pasar por encima de los prejuicios porque su hija se estaba muriendo. Y dice que fue a ver a Jesús. Cuando llegó delante de Jesús, dice, se postró ante él. La palabra que usa Marcos es, se derrumbó ante Jesús. Se derrumbó. Se derrumbó porque Jesús era la última oportunidad que tenía. Yo cuando leo esto de este hombre que se derrumba, digo, cuánta lucha interior debe haber tenido este hombre. Cuánta lucha. Ese camino que tuvo que transitar, qué difícil que fue. Y cuando llega a la casa, ya le habían anunciado que su hija había muerto. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente, vamos. Y cuando llega a la casa, ¿qué se encuentra? Se encuentra con las plañideras, las lloronas que están llorando. Y cuando lloran y llega algún pariente, lloran más fuerte porque les pagan para eso. Y tiene el clima de la muerte allí dentro. Y yo siento aquel padre que llega y ve que están todos llorando por su hija muerta y pienso en ese corazón que se desgarra frente a eso. Y Jesús le dice, no temas, duerme, duerme. Hay problemas que van más allá de nosotros. Hay problemas que van más allá, que nos muestran nuestra fragilidad y nos muestran nuestra desnudez. Y nos llama a confiar, no en la religión, no en el rito, no en el ministro religioso, no en los hombres, sino nos llama a confiar en el Dios de todo poder. En el Dios de todo poder. Está puesta tu confianza. Para ese momento en que todo se sacude, que la fe del hombre se tambalea, ¿en qué está puesta tu confianza? Ninguna familia está exenta de estos sacudones. Ninguna familia está exenta de estos imprevistos. Y ahí es donde se prueba la solidez espiritual de la familia. Donde uno ve si la familia realmente tiene solidez espiritual o no la tiene. Es en la reacción que tenga. Frente a estas cosas podemos desesperarnos, podemos llorar, podemos gritar y no vamos a ganar absolutamente nada. Lo que hay que tener es justamente una fortaleza que en ese momento nos sostenga. Un poder en el cual realmente podamos descansar y saber que tiene el gobierno de todas las cosas. Hay que buscar el poder donde el poder está. Y el poder está en Dios. La familia tiene necesidades físicas, espacio, alimentos. Tiene necesidades afectivas, amor, comprensión, contención. Pero tiene necesidades espirituales. Y a veces nos olvidamos que la familia no se sostiene solamente con el dinero que podemos traer, ni con el cariño que podemos dar. Que cuando llegan los imprevistos es cuando se pone a prueba nuestra fe. Y cuando tenemos entonces que tomar decisiones firmes. En cualquier momento, a tu familia o a mi familia le golpean la puerta.
porque nadie tiene garantizada la felicidad. En cualquier momento. Cuando alguien le diga a usted, mire, venga Jesucristo que no va a sufrir más, le están mintiendo. Están mintiendo. Venga Jesucristo que le soluciona todos los problemas, le están mintiendo. Va a tener problemas, como todos problemas, como todo el mundo. Basta de mentiras. Lleguemos a la verdad. La verdad es que este mundo no es el Edén, es un valle de lágrimas. Y la verdad es que muchas veces tenemos que sufrir. Y la verdad es que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para soportar muchas veces los duros embates que tiene la familia. Y por eso, como Jairo, uno a veces tiene que pasar por encima de los prejuicios, pasar por encima de los ritos religiosos, pasar por encima de las tradiciones, pasar por encima de todo para decir, yo me voy a tomar de Jesucristo y de Dios. Porque la cuestión no es cambiar de religión, ni repetir ritos, ni la cuestión es que nuestra vida esté asentada en Dios y en Jesucristo. Y que nos tomemos de Él. Y cuando nosotros tenemos fe y nuestra fe está puesta en Jesucristo, entonces sabemos que en el gobierno de todas las cosas en nuestra vida está Él y que todo lo que haga, sea lo que sea, siempre nos ayudará a bien. Esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de fe vivencial. ¿Sabe? Los hombres hemos inventado alrededor de las religiones una cantidad de ritos, de ceremonias y de cosas que enturbian el sentido de la fe. Pero si usted lee el Evangelio desprejuiciadamente, si usted lee el Evangelio, se va a encontrar con que la fe es mucho más sencilla de lo que la plantean las religiones. Que la fe no pasa por las grandes instituciones, que la fe pasa por una relación personal entre yo y Dios. Y muchas veces la institución religiosa y los ritos religiosos alejan a los hombres de Dios. Yo estaba en el último tiempo de su vida, pude entrevistar al doctor Ernesto Sábato, el escritor y físico argentino, un humanista. Él había sido agnóstico toda su vida, pero ya tenía 90 años. Cuando me recibió en su casa, nos pusimos a hablar primero de las cosas que me llevaban con él y después entramos en una charla como de amigos, donde nos abrimos a hablar de todas las cosas. Estaba en uno de sus días de mayor lucidez. Y en un momento dado le digo, doctor, usted fue en su juventud un agnóstico, fue un comunista ateo, después se transformó en un humanista, renegó con toda sinceridad de aquellos principios que había sostenido porque dijo están errados y siguió otro camino. Pero ahora, a los 90 años, ¿dónde está puesta su esperanza? Pensó un minuto, me dio una respuesta que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo, mire, yo soy un cristiano anárquico. ¿Sabe qué quiso decir? Mire, yo no encajo en todos los ritos y las ceremonias de las instituciones, pero yo creo en Jesucristo. Y yo le dije, doctor, lo mejor es tener la fe en Jesucristo y ser anárquico. Y realmente llegaba al final de su vida como un cristiano anárquico. A él no lo podían encerrar en los dogmas, no lo podían encerrar en los ritos, no lo podían. Su inteligencia, su capacidad iba mucho más allá de esto. Pero se daba cuenta de la necesidad que tenía de creer y de que la fe tenía que estar puesta en Jesucristo. Había llegado a esa tremenda conclusión de que lo que tenemos es que tener una fe simple en Jesucristo. Una fe sincera en Jesucristo. Una fe profunda en Jesucristo. En cualquier momento golpea la adversidad. ¿Y sabe qué pasa? Que todos podemos ser agnósticos o lo que quiera,
cuando no estamos en ese túnel de oscuridad. Pero cuando llegamos al túnel de oscuridad, buscamos agarrarnos de donde sea. Y antes que lleguemos al túnel, podemos ponernos en manos de Jesús. Podemos entregar nuestra vida. Yo quiero decirle, no es una cuestión de cambiar de religión, de cambiar de camiseta. No. Una cuestión de tomar la fe que tenemos, ponerla donde debe estar, ponerla en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El símbolo cristiano por excelencia en todas partes, ¿cuál es? La cruz, esta cruz que tenemos aquí. ¿Qué significa que esto es el símbolo? Que el cristianismo se basa en la entrega de Jesucristo y en la persona de Cristo Jesús. Ese Cristo es el que se entrega por nosotros en la cruz. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en el Cristo de la cruz. En el Cristo de la cruz. En el Cristo que se entregó por nosotros y que resucitó y que vive y que da vida. Y cuando confiamos en ese Cristo que se entregó por nosotros y que resucitó, es cuando nuestra fe se deposita en el lugar en que debe estar. Y cuando nuestra fe nos fortalece para todas las adversidades que pueda haber en la vida. No te voy a vender esta noche, no te voy a vender un espejito de color más de los muchos que nos han vendido en América. No te voy a decir esta noche, puedes entregar tu vida a Jesucristo y no tendrás nunca más problemas. Porque no es verdad esto. No es verdad. Problemas vienen en la vida, adversidades hay en la vida, enfermedades hay en la vida y todos los que estamos aquí, tenemos una lápida en nuestro futuro. Quiere decir que todos vamos del camino. El asunto es que tenemos que aferrarnos a la esperanza. Y la esperanza a la que tenemos que tomarnos es Jesucristo. Es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Por un momento pensemos, estamos solos frente a Jesucristo. No busquemos el intermediario. No busquemos el intermediario. La gente busca intermediarios. Yo me paro en la puerta de la iglesia para saludar a la gente y siempre hay uno que dice, pastor, ore por mí. Y yo siempre me detengo y mire, yo lo voy a hacer con gusto. Pero ore usted por usted. ¿O usted cree que yo cuando oro, Dios me escucha más que a usted? Es decir, que yo tengo una línea directa y usted tiene telediscado. No es así. No es así. Es decir, es eso de que otro puede hacer. Pero por supuesto que voy a acompañarlo en oración. Por supuesto. Pero cada uno de nosotros tiene que presentarse ante el Señor Jesucristo y el Señor nos escucha a todos por igual. A todos por igual. Porque para Él no hay diferencias. Quiere decir que nuestra vida y nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo. Yo creo que esta es la decisión que uno tiene que tomar en la vida. Es la decisión que uno tiene que tomar en el interior, en el corazón. ¿En qué voy a confiar? ¿En qué está puesta mi fe? Pasar por encima de los prejuicios, de todo lo que las tradiciones, lo que nos han enseñado, para decir mi fe está puesta en Jesús. Y esta noche puedo poner mi fe en Jesús. Puedo poner mi vida en las manos. Te voy a invitar a que esta noche... Quiero aclararte esto. No te estoy diciendo que cambies de religión, que te hagas de la Alianza Cristiana y Misionera. No te estoy diciendo esto. Sería muy barato decirte esto. Lo que te digo es que des un paso de fe para poner y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, el que perdona mis pecados por lo que has hecho en la cruz y el que sostienes mi vida, el que vas a estar conmigo todos los días, todos los días, hasta el fin. Jesucristo toma nuestra vida en sus manos, nos acompaña hasta el final de
Hay que poner la fe, quien debe ser depositada en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, resucitó para darnos. Tenemos que apropiarnos de esa fe por medio de la fe, de una fe puesta. Vamos a inclinarnos. Vamos a orar en silencio al Señor. Este es un momento solemne, espiritual, pero es un momento de decisión personal, donde cada uno puede abrir su corazón a Jesús. Puede decir, Señor, esta noche entendí que mi fe tiene que estar puesta en ti. Perdona, Señor, mis faltas, perdona mis pecados, descárgame de mis culpas. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que mi confianza y mi fe puedan solamente en ti. Es una oración de entrega de la vida a Jesucristo. Es una oración donde espiritualmente nos comunicamos con Dios para poner nuestra vida en manos de Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador y como Señor. ¿Y dónde estás? Una oración sencilla diciendo, Señor, tú me conoces. Quiero poner vida en mi confianza en ti, para que tú seas el Señor de mi vida y seas mi Señor. Vamos a silencio. Después voy a orar pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Oremos en silencio al Señor. Señor, te damos gracias porque la puerta de tu amor sigue abierta para recibirnos. Y porque esta noche todavía podemos acudir a ti, poner nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te damos gracias por tu misericordia y tu amor que nos busca hasta que nos encuentra. Y te rogamos que esta noche muchos puedan poner su vida en las manos tuyas, entregar su vida al Señor Jesucristo.